Hola, te saluda Mishashu. Hoy te presento una historia de terror, Los Ángeles Quemados. Cuando era niño, mi padrastro me preguntó qué quería ser de mayor. Un mago, respondí rápidamente con claridad mundial. Resopló ante esa respuesta. Eso no es un trabajo, hijo. Ponerse maquillaje y hacer un bailecito en fiestas no es un trabajo que buscar. Más vale que empieces a mirar más allá. Eso me molestó, y respondí. Dije mago, no payaso, idiota. Eso me ganó una buena paliza, algo en lo que siempre he tenido habilidad para provocar. Lamentablemente, él acabó teniendo razón en eso, ya que mis sueños de ser el próximo Harry, Manos de Hierro, Houdini, nunca se hicieron realidad. Así que seguí su consejo y miré más allá. Eventualmente, eso me llevó a convertirme en policía. Honestamente, desearía poder decirte una razón noble detrás de esa elección, como el deseo de ayudar a mi comunidad, o salvar al mundo, vida a vida. Pero como solía decir mi madre, solo el diablo toca mentiras. Pasé 6 años trabajando en la patrulla nocturna. Los turnos se dividían según la antigüedad, y me tocó trabajar en las horas nocturnas. No me molestaba mucho, al menos no en ese momento. El primer turno empezaba a las 10:30 de la noche, y terminaba a las 7:15 de la mañana. Monitoreaba las calles vacías. Nada me acompañaba más que la radio de costa a costa y el sonido monótono de mi intermitente. Cada hora, aproximadamente, la central enviaba un chequeo de seguridad para mantenernos alertas y despiertos. Amable por su parte, pero no del todo necesario. Nada fuera de lo común solía pasar en Colby, mucho menos a las 12:30 de la mañana. Con una población de 5.500 habitantes, los crímenes eran escasos y la vida era bastante tranquila. Ocasionalmente, los delitos menores incluían infracciones de tráfico, disturbios domésticos o consumo de alcohol por menores. En un pueblo con poco que ofrecer a sus jóvenes, el alcohol era prioridad. Éramos tan rurales como podía ofrecer el condado de Thomas, a medio camino de todas partes, sin árboles altos ni colinas ondulantes, solo praderas que besaban el cielo azul. No hay lugar como el hogar. A las 2:45 de la mañana, la voz robótica y suave de la central informó de un allanamiento criminal. Incluso antes de los detalles, ya sabía dónde me dirigía. Entré en la autopista, aceleré hasta los 70 y mantuve la velocidad mientras las luces del pueblo se convertían en puntos espectrales en el retrovisor. A unos 15 minutos, los hilos del elevador de grano Windsor Mill eran inevitablemente visibles. En otro tiempo, estas enormes estructuras se usaban para almacenar grano, miles de fanegas, pero en una tragedia imprevista, un incendio arrasó con la instalación, matando a 4 trabajadores en el proceso. Arruinado financieramente, el elevador fue cerrado y condenado, pero no del todo abandonado. Su viejo esqueleto chamuscado seguía perteneciendo al dueño, Ralph Windsor, el mismo hombre que había hecho la llamada de auxilio esta noche. El lugar se había convertido naturalmente en un punto de atracción para turistas y en un lugar para pandillas, así que las llamadas de allanamiento para Windsor eran típicas. A pesar de que su relación con el lugar equivalía a una extremidad muerta, nunca dejó de proteger su propiedad fallecida. Metí el coche patrulla en el camino de tierra que bajaba hacia la entrada cercada. La figura encorvada de Ralph Windsor estaba esperando junto a su camioneta. Era un hombre corpulento, con la cara surcada de arrugas y una mata de cabello que descansaba grasa sobre su cuero cabelludo. «Buenas noches, Ralph», lo saludé, pisando las piedras hacia él. «¿Los chicos se están colando en la piscina otra vez?» Me miró sin humor y sacó otro cigarrillo, una entonación nasal guiando su voz. «Algo más, supongo». Lo seguí a través de la puerta y cruzamos el lote abandonado. Los hilos se alzaban en grupos de 15 pies sobre nosotros, enormes lápidas manchadas por un gran incendio. Junto a ellos estaban las ruinas decrépitas del almacén, con el techo colapsado y la mitad inferior reclamada por la naturaleza. Una brisa de viento con color a óxido me raspó las fosas nasales. El incidente había sacado a la luz algunas violaciones de seguridad y medidas de evacuación deficientes. Hasta hoy, Windsor nunca había prestado atención a esos detalles, ni siquiera después de ser cuestionado por los medios. A pesar de tener 83 años, todavía caminaba con paso firme como un granjero. Cortaron un agujero de mi cerca, probablemente en la cámara también. Los escuché merodeando por el área del sótano. Pensé que eran solo unos chiquillos que venían a pintarrajear. No, eran hombres, gritando y vociferando cosas que nunca había escuchado en mi vida.
Un montón de habladurías sin sentido. Caminamos por el agobiado lado norte de los silos y llegamos a un agujero enorme perforado en el concreto, la entrada al sótano. ¿Cuántos dirías que escuchaste?, le pregunté. 3, tal vez 4 de ellos. Hubiera bajado a espantarlos, pero su rostro curtido se aflojó. Sonaba como si hubiera una pelea, como si estuvieran a punto de lastimar a alguien allá abajo. ¿Suena como si tuvieran armas? ¿Alguna detonación? Negó con la cabeza y respondió, no que yo haya escuchado. Me metí por el agujero, levantando una nube de polvo a mis tobillos. Vete a casa, Ralph, yo me encargo de esto. Lo que murmuró mientras se alejaba no llegó hasta mí. Brillando con la linterna delante, seguí las paredes adornadas con grafitis. Siempre había más cuando venía aquí, como una nueva generación añadida al moho. El pasaje a mi izquierda se abrió hacia una amplia habitación de concreto bordeada de maquinaria. Antiguas poleas que alguna vez se usaron para levantar cosas por el embudo de los silos, ahora cubiertas de hollín y suciedad, como vértebras fosilizadas. Mientras me movía para inspeccionar el área, un sonido distante resonó desde el pasillo detrás de mí. Lo seguí, levantando nubes de polvo con cada paso. A pesar de que a menudo me llamaban a este lugar, todavía era muy fácil perderse en los túneles que se retorcían bajo las estructuras. Era como caminar por una garganta oscura hacia un estómago que aún olía a grano fermentado. Grandes partes de las paredes aún estaban manchados de negro, por donde el fuego los había quemado. Aislado del mundo exterior, me quedé con el sordo golpeteo de mis pasos y el exceso de ruidos. Entonces, algo fétido golpeó mi nariz. Un olor putrefacto que convirtió la garganta oscura en un intestino oscuro. Lo soplé, poniendo una mano sobre mi boca para evitar respirarlo. Mi luz titubeó, quemando las sombras hasta que se posó en una figura encorvada contra la pared. Un hombre. Su cuello estaba inclinado y colgaba en un ángulo doblado. Estaba mirando hacia una habitación frente a él, como si hubiera caído hacia atrás, fuera de ella y contra la pared. A juzgar por la sangre detrás de su cabeza, fue una caída terrible. La sudadera con capucha que llevaba estaba llena de agujeros, con el mango de un cuchillo aún sobresaliendo de uno de ellos. Heridas de puñalada, al menos 6. Entonces me di cuenta de que el olor repugnante que había estado oliendo venía de sus intestinos. Justo cuando me moví para revisarlo en busca de signos de vida, un fuerte golpe vino de la habitación frente a él, pero esta vez fue seguido por un resonante crujido húmedo. Con la mano en mi pistola, me incliné sobre mi hombro y miré dentro de la habitación. Estaba completamente a oscuras, y dentro de la penumbra, los brazos de una figura se alzaban y caían violentamente. Otro sonido resonó, el chapoteo de algo orgánico. Di la vuelta a la esquina, pistola en mano, y linterna dispersando la oscuridad. Policía, manos arriba. Algo pesado golpeó el suelo. La figura retrocedió bruscamente y se alejó. Una cara blanca brillante, con sangre. Por favor, gimoteó el hombre, con los ojos saltones de pánico. Una pieza de cinta adhesiva estaba atada alrededor de una de sus muñecas. Le ordené que se tirara al suelo. No protestó. Tirado entre nosotros estaba otro hombre, una zanja esponjosa y roja donde debería haber estado su cara. Salpicaduras de sangre aún pululaban desde las pliegas caídas. Trozos de hueso, dientes y cerebro perforaban el suelo. El ojo izquierdo había sido aplastado en la cavidad nasal, y al lado de su figura deformada estaba el arma del crimen, un trozo considerable de concreto manchado. Aparté la mirada. Tuve que hacerlo. La necesidad de vomitar me apretó las entrañas, pero se retiró. Era por momentos como estos, en la pura crudeza del caos, que nos entrenaban para templar nuestros nervios. La muerte era parte del trabajo, y aunque en la tranquila Colby veías todas sus formas. Controla la situación, solía decir mi instructor. Toma un respiro, coloca los pensamientos en otro lugar, enciérralos en algún lado para que un terapeuta los abra. Me importa una mierda. Solo haz el trabajo. Pasé junto al cadáver y esposé al hombre tembloroso, recitando sus derechos mientras le revisaba los bolsillos. ¿Entiendes estos derechos? No dijo nada, con la mirada fija en el suelo y a cientos de millas de distancia. Lo levanté de nuevo y pregunté otra vez, más alto ahora. Responde la pregunta. ¿Entiendes estos derechos? Querían convertirme en un ángel, murmuró. La sangre en su cuello, ni siquiera la suya, ya se estaba secando en una costra escamosa. ¿Un ángel brillante?
y reluciente. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre? Sus ojos se desviaron hacia mí, enredados en venas brillantes. Ángeles, ángeles, ángeles. Eso es lo que seguían diciendo. No lo quería. Ellos eran malas personas. Drogas, tal vez LSD o ketamina. Algo tenía que estar corriendo por su sistema, mezclando todas las partes. Ese era, típicamente, el caso para sospechosos como este, que aparecían y desaparecían de la coherencia como si el mismísimo diablo estuviera susurrando dulces palabras en su oído. Para empeorar las cosas, el hombre no tenía nada encima, sin licencia, sin credenciales, nada a su nombre, más que la camiseta empapada de rojo que llevaba puesta. 1040 Central. Tengo varios cuerpos aquí en la ubicación del elevador de Grano Windsor Mill. Posible homicidio. Tengo al sospechoso bajo custodia. Recibido, crepió la voz. Enviamos unidades disponibles en tu dirección. Guía al hombre hacia la salida, bloqueando sus murmullos delirantes. En ese momento, habría dado a mi testículo izquierdo por un poco de aire fresco. Entonces, algo llamó mi atención. Un gran círculo incrustado con 6 anillos concéntricos. Parecía más que una simple pintada, no pulverizado, sino untado en la pared con un residuo ceroso rojo. Escrituras gris tizoso llenaban cada anillo que casi parecía inclinarse y espiralarse hacia el centro del círculo. No pude acercarme a leerlo. La escritura era demasiado irregular y oscura, como un dibujo de cueva. Un ligero escalofrío recorrió mi cuello, empeorando mientras seguía las paredes y encontraba el mismo símbolo garabateado una y otra vez. Escudos cultistas formados por formas celestiales. Unos cuantos frascos vacíos estaban alineados en la esquina, uno de ellos hecho añicos. Algo saltó en mi periferia, un pliegue de sombra que se adelantaba. Giré la luz hacia él. Un gato gris estaba en la entrada, con el ratón que acababa de atrapar todavía retorciéndose en sus mandíbulas. Le lancé algo de polvo, haciendo que la delgada criatura saliera corriendo por los oscuros pasillos. Sin previo aviso, el hombre esposado se lanzó hacia adelante como si fuera a vomitar, rompiendo mi agarre. Saqué mi taser, esperando que intentara escapar. Ojalá eso hubiera sido lo que sucedió. En cambio, corrió por toda la habitación, dando vueltas una y otra vez. Después de 3 o 4 veces, su carrera se ralentizó y cambió a convulsiones salvajes, como si una bandada de abejas lo estuviera sofocando. Considerando la mente perturbada que tenía, no me sorprendió tanto. Fue entonces cuando un grito horrible salió de su garganta, que noté algo más que sangre y excrementos en el aire. Algo estaba ardiendo. Columnas de humo comenzaron a elevarse desde su ropa. De repente, una estela de llamas azules subió por su pierna y lamía sus costados. Ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de ver las llamas desplegarse por su pecho. En cuestión de segundos, quedó envuelto por ellas. Aire caliente salió disparado en una especie de fum. La habitación se iluminó, poniendo en evidencia los numerosos símbolos y nuestras grandes sombras deformadas. Al suelo. Rueda por el suelo. Ahora. Grité sobre el eco penetrante de su agonía. Su esquelético cuerpo en llamas se revolvió por la habitación hasta que chocó contra la pared y se desplomó en el suelo, retorciéndose salvajemente. Antes de que pudiera moverme para apagar las llamas, ya habían aumentado hasta convertirse en un crepitar espeso. Un coro de células moribundas. El humo humano glaseó el techo y dio lugar a una multitud de nuevos olores. Grasa friendo en una estufa, goma quemada y centavos cubiertos de carbón. Los vapores me cubrieron la cara con sudor y pincharon el interior de mi garganta. Las llamas chisporrotearon, alimentándose del aire a su alrededor, y debajo de ellas, sus gritos habían cambiado a un siseo gutural. El sonido de una lengua que finalmente empezaba a chisporrotear. Necesitaba un extintor, un cubo de agua, un charco de maldita orina, lo que sea. Considerando mis opciones, busqué mi pistola y la desenfundé. A ese ritmo, era dejar que el pobre bastardo se quemara o poner fin a su sufrimiento. Ya me costaba distinguir la forma humana dentro del incendio. Apunté, contuve la respiración y apreté el gatillo. Su cuerpo se convulsionó una vez con la primera bala y quedó inerte después de la segunda. Aparté la mirada, dándome cuenta entonces de cuánto me dolían los ojos. No había gasolina, ninguna sustancia empapada en su ropa, ni dispositivo en sus bolsillos. Simplemente sucedió.
Puf, necesitaba aire, un momento para dejar que mis pensamientos volvieran a su lugar. Entonces, él empezó a moverse de nuevo. Al principio, lo pasé por alto pensando que su cuerpo se estaba encogiendo como un papel carbonizado. Pero no, el hombre se dio la vuelta, luchó para ponerse de rodillas y luego se puso de pie. Estaba convencido de que el humo finalmente había alcanzado mi cerebro y lo había asfixiado. El hombre que había muerto quemado, aquel a quien disparé 2 veces, ahora estaba de pie, erguido, mirándome fijamente. Su rostro estaba apretado y ennegrecido con una costra enojada. Escamas de su piel carbonizada flotaban en el aire. Sus ojos, ahora derretidos, corrían por sus mejillas en gruesos rastros. La piel que quedaba se estaba desgarrando como cera derretida, suave, pegajoso. Partes de sus huesos estaban expuestos y se estaban oxidando en colores mate y oxidados. Pero a pesar de lo carbonizados que estaban sus rasgos, todavía podía distinguir la sonrisa más ancha en su rostro, con la cabeza inclinada, feliz como una almeja, como si estuviera completamente ajeno al fuego que lo consumía. Una sonrisa inapropiada para la humanidad. Pensamientos locos se agolparon en mi mente, repitiendo las mismas palabras. Un ángel brillante y reluciente. La cabeza retorcida del hombre se inclinó de un lado a otro, como si estuviera absorbiendo la habitación por primera vez. No, me retracto. En ese momento, la cara arrugada y cubierta de costra de la criatura frente a mí pertenecía a algo más. Me miraba de alguna manera detrás del frágil filme que llenaba sus órbitas vacías. Una expresión de conciencia. Esto no fue un accidente, no algún truco de la luz, sino una transición. Podía escuchar la voz descarnada de un narrador describiendo la escena. Observen atentamente mientras pasas de una etapa de su ciclo de vida a la siguiente. Una hermosa metamorfosis. Sí, eso era lo que era. Vida nueva. Un dios dormido, finalmente capaz de moverse. No sentí que el arma se disparara, pero sabía que había apretado el gatillo 3 veces. Tal vez más. Las llamas vacilaron mientras la cosa retrocedía, ahora con varios agujeros nuevos en su pecho. Aún así, no dejó caer esa sonrisa jovial. Desde atrás, las esposas chasquearon mientras el eslabón de la cadena se separaba débilmente. En algún lugar de mis pensamientos resonó un chillido delgado. Esperaba una reacción por lo que había hecho, tal vez incluso una represalia. En lugar de eso, la criatura se apartó de mí y se enfocó en el símbolo más grande al fondo de la habitación. Tambaleándose, se dirigió hacia él. Terrones de ropa desintegrada cayeron de su cuerpo. Cuando llegó al círculo, solo pude mirar mientras prácticamente se desplomaba en él. Se quedaba inmóvil y comenzaba a descomponerse. Capa por capa, su cuerpo se desmoronó y perdió su estructura en fragmentos polvorientos. Se formó una gran montaña de polvo de carbón a sus pies, montones de arena negra. A medida que más de su forma colapsaba, las llamas disminuyeron y continuaron desapareciendo hasta que ambas ya no estuvieron presentes. La habitación volvió a quedarse a oscuras. Una voz parloteaba por la radio, uniéndose solo a la frecuencia leve de mi shock. Enfoqué mi linterna sobre el símbolo, con el calor aún irradiando de él, y sobre su centro quedó la silueta vaga de un hombre, dejada como una sombra atómica. El 6 de mayo de 2020, aproximadamente a las 2 de la mañana, una camioneta de carga gris se detuvo al lado de la carretera y se estacionó en el extremo norte del elevador de grano de Windsor Mill. Según las imágenes de la cámara, 2 hombres salieron del vehículo, abrieron la parte trasera y arrastraron a un tercer hombre no identificado que parecía estar atado de alguna manera. Procedieron a cortar la cerca y entrar en el recinto. Ambos individuos fueron identificados más tarde como Peter y Elliot Moseley, hermanos. Después de su llegada, aproximadamente a las 2:45 de la mañana, yo, el oficial Tucker, fui despachado en referencia a la perturbación. Para cuando llegué al lugar y localicé a ambos sospechosos, habían sucumbido a graves heridas, uno por varias puñaladas y el otro por un cráneo aplastado por un trozo de concreto. Ambos hermanos fueron declarados muertos en la escena. Se encontraron varios símbolos pintados alrededor de la habitación, que representan prácticas ceremoniales desconocidas. Se puede deducir que el tercer hombre se liberó de sus ataduras y mató a ambos. Rápidamente aseguré al hombre, pero no pude interrogarlo, muy probablemente debido a narcóticos. Antes de poder llevarlo bajo custodia,
Por algún medio desconocido, se prendió fuego a sí mismo, tal vez alguna forma de suicidio. Suicidio. Eso es lo que dije en el informe. Se sintió tan incorrecto, una verdad falsa que podría tragar más fácilmente. Y sin embargo, no podía aislar mis pesadillas. Casi cualquier pizca de sueño que pude tener fue empujada a un lado por el olor a cabello quemado, la visión de una figura con forma de hombre en la esquina, sonriendo de manera descontrolada. Solicité las imágenes de la cámara corporal y se las mostré a un amigo mío en la estación. Su respuesta fue un encogimiento de hombros pasivo. El tipo estaba colocado con sabe Dios qué. Por supuesto, no podía sentir cómo sus nervios se derretían. En ese punto, probablemente estaba pensando, vaya, hace calor aquí adentro. Es increíble lo que esa mierda puede hacerle a la gente, casi como si los hiciera sobrehumanos, o algo así. Lo miré irritado. ¿También los hace explotar en llamas? Él rió. Yo no. Intenté convencerme de que tenía razón. Realmente lo intenté, pero no sirvió de nada. En algún lugar de todo esto, había un agujero que seguía creciendo más profundo. Mientras hacía la solicitud para una transferencia lateral, mi paranoia solo empeoró. Temía que lo que sea que estuviera dentro de ese hombre, tal vez algo en el aire, también se hubiera metido en mí, fermentando, esperando para encenderse, un ángel brillante y reluciente. Inevitablemente tendría que volver a ese lugar si volvía a ocurrir otra intrusión, y Dios sabe que lo haría. Cada vez que ese pensamiento regresaba, el mundo a mi alrededor solo se volvía más gris. La identidad del hombre secuestrado aún estaba avanzando en nuestro sistema, así que investigué a los hermanos, Peter y Elliot Moseley. No tuve suerte. Ambos tenían récords limpios. Los dos habían conducido hasta Colby, desde un pequeño pueblo cerca de Colorado. Investigué la historia del pueblo, buscando incendios en casas, crímenes ocultistas o calamidades que afectaran a los residentes. ¿Qué puedo decir? Estaba desesperado. Mi búsqueda me llevó a una iglesia abandonada y quemada que se encontraba en las afueras de la comunidad. Tan insignificante como era una pista. Honestamente, no pensé que encontraría nada en la madera podrida y en el suelo astillado. Pero ahí estaba, escondido a lo largo de la pared exterior chamuscada, la forma familiar y desvaída de su símbolo, el mismo que había visto. Era difícil de decir, pero casi parecía como si la mancha negra de una mano se hubiera arrastrado sobre él. Sobre el significado del símbolo, pude encontrar a alguien en línea que transcribió uno de sus anillos usando un antiguo sistema de alfabeto húngaro. Libre de carne. No sé hasta dónde llegaré con todo esto, y francamente, tengo miedo de seguir adelante. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaban otros allá afuera haciendo esto a la gente? ¿Estaba sucediendo ahora, en otro lugar olvidado y quemado? A pesar de todas mis preguntas, una cosa me era segura. En los oscuros pasillos de Windsor Mill, incluso los ángeles ardieron. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Mishacho, nos vemos. Your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control. To the nightmare.